¿Qué onda gente? Antes de comenzar con la teoría, quería decirles que si se suscriben, comentan y le dan like les agradecería mucho ya que soy nuevo en YouTube y sin más que decir los dejo con la teoría. Con fuerza letal a los villanos, el 40% de los villanos murieron y del 60% restante solo el 10% fue capturado ileso. Los héroes con peculiaridades más llamativas o de naturaleza más destructiva solían tener un mayor número de muertes. Om tenía una en su historial, aunque era casi imposible encontrar registros del villano al que había matado. Los foros en línea especulaban ampliamente sobre su posible causa, desde matar accidentalmente a alguien de joven y que su peculiaridad se manifestara hasta una conspiración del gobierno sobre un fantasma de Ampa. Cada teoría era tan descabellada como la anterior, por desgracia, así que Izuku no estaba seguro de qué creer. Héroes como Endeavor tenían un mayor número de muertes, incluso de 2 dígitos, pero la mayoría eran fáciles de rastrear, aunque solo 3 de ellas ocurrieron en la escena del crimen que cometían los villanos. Las quemaduras se infectaban fácilmente y la gravedad de las que infligía Endeavor a menudo implicaba que quienes morían no morían de inmediato ni de forma indolora, sino que a menudo morían por la infección que se desarrollaba durante la recuperación. Aún así, había sido una experiencia reveladora para Izuku, quien tomó las palabras de Cambiara Sensei mucho más en serio a partir de ese momento. Cambiara Sensei era un sensei riguroso. Al meditar, le planteaba a Midoriya preguntas filosóficas introspectivas o le planteaba dilemas morales. Estos dilemas eran más complejos de responder. Solían presentarse cuando Izuku estaba en lo más profundo de su meditación. Según Cambiara Sensei, Izuku necesitaba pensar rápidamente qué hacer en una situación de alto estrés, manteniendo el equilibrio consigo mismo. Algunos de estos dilemas morales le hicieron reflexionar sobre cómo podría ser un mejor héroe. A medida que mejoraba su capacidad para afrontar los dilemas morales, estos evolucionaron hacia situaciones de alto estrés, ataques de villanos donde grandes cantidades de civiles corrían peligro y cómo sortearlos con el menor número de bajas, situaciones en las que se enfrentaba a varios villanos a la vez, situaciones en las que se veía atrapado en una misión de infiltración y muchas más. Izuku tuvo que sortearlas mientras intentaba mantener un equilibrio interno entre sus pensamientos racionales y sus respuestas emocionales. Al niño de 7 años le costaba admitir que no podría salvar a todos si corrían peligro por un villano. Y por desgracia para Izuku, al principio lo había intentado en muchas de sus situaciones. Mía, no tienes la fuerza ni la velocidad de Olm. No tienes la potencia de fuego de un héroe poderoso como Rukon de Abor. Tampoco tienes la misma versatilidad que héroes como Utsuges. Aprovecha tus fortalezas. Tu Byakugan puede explorar zonas de batalla en busca de civiles con mucha más facilidad que cualquiera de los héroes que acabo de mencionar, mientras que tu Sharingan te servirá para enfrentarte a villanos más lentos, al menos hasta que recuperes tu velocidad. Aparte de eso, Izuku descubrió que disfrutaba mucho del Kujikuri. Practicaba la meditación en casa antes de acostarse, lo que le había ayudado a alejar las pesadillas y a dormir mucho mejor. Aunque al principio Izuku no percibió los beneficios de los movimientos de las manos, notó que empezaron a desarrollar la destreza de sus manos y dedos, permitiéndoles estirarse de maneras que antes no habría imaginado. Estas prácticas diarias de señales con las manos resultaron invaluables cuando comenzaron a entrenar Taijutsu. El entrenamiento de Taijutsu era mucho más riguroso. No implicaba mucho sparring, al menos no al principio. Primero se trataba simplemente de aprender a caer correctamente, aprovechando el impulso de la caída para ponerse de pie o reducir el impacto. Después se centraron en el equilibrio y la flexibilidad. En una ocasión, incluso fueron a un parque de trampolines y le pidieron a Izuku que practicara la coordinación mientras daba volteretas en el aire. De ahí se avanzó a aprender a moverse por el entorno y se añadió el parkour. Rodar para reducir el impacto de un salto, navegar eficientemente por el entorno durante una persecución, correr por las paredes para subirlas o desplazarse por ellas y salvar obstáculos o huecos e incluso saltar a lugares precisos a distancia. Incluso se mejoraron la rapidez mental y la velocidad de reacción. Solo cuando Cambiara Sensei lo consideró competente, empezó a aprender las cienas con su Sharingan. Las formas le salían con mucha facilidad. A Izuku se le mostró una vez y las replicó a la perfección. Por eso, cuando empezaron a entrenar, se centraron en la aplicación en lugar de la técnica. El Sharingan le dio a Izuku una gran técnica, pero la aplicación le era desconocida al joven. Nunca antes había estado en una pelea igualada. Al menos no consideraba las palizas de Bakugo como peleas igualadas.
Por lo tanto, los entrenamientos le ayudaron a Izuku a aprender a usar las FIAs. Con frecuencia, Kamiara Sensei invitaba a su ocupado nieto a entrenar con él. Kamiara Shinya era un joven agradable de 20 tantos años. Su cabello era plateado, pero Izuku sospechaba que era de ese color intencionalmente y no debido a su don ni a su edad. Shinya Sensei tenía un carácter tranquilo y a menudo llegaba tarde a las sesiones con bolsas de la compra en la mano. Trabajaba en Tokio y solo visitaba a su abuelo, ocasionalmente, lo que explicaba su frecuente ausencia. Izuku sospechaba que era un héroe profesional, pero no podía distinguir quién era. El sistema de caminos de Gun estaba bastante desarrollado, incluso más que el de Kamiara Sensei, lo que sugería un uso constante y un entrenamiento exhaustivo. En Don Shinya Sensei, como había insistido en que lo llamaran para diferenciarse de su abuelo, era un hábil maestro del ninjutsu que siempre se las arreglaba para sorprender a Izuku cuando su Byakugan no estaba activo. Era rápido, ágil y extremadamente veloz, de tal manera que Izuku no estaba seguro de si poseía algún tipo de don de mejora. Sospechaba que no era así, ya que la habilidad de cambiar a Sensei era algo llamado imagen 2D, que le permitía aplanar su cuerpo sobre una superficie 2D siempre que ese objeto tuviera una superficie lo suficientemente grande como para contenerlo. Era una habilidad de sigilo bastante impresionante que venía con Midoriya, concéntrate. Gritó Shinya Sensei mientras lanzaba un puñetazo que Izuku tuvo que esquivar con dificultad. Durante los entrenamientos, no podía usar su don. La mayor parte del tiempo. El razonamiento le parecía lógico. Sudo, aunque un don asombroso, era limitado, ya que distorsionaba la percepción de Izuku. Si Izuku se acostumbraba a luchar solo con su don activado, tendría dificultades en situaciones en las que quedara ciego o no pudiera mantenerlo activado durante periodos prolongados. Era mejor que su cuerpo recuperara su velocidad natural, antes de incluir los beneficios que el Sharingan le otorgaba en cuanto a la percepción mejorada de Izuku. Izuku encontraba muchos estilos de lucha un poco antinaturales para él. Por naturaleza no era muy confrontativo, optando por un estilo de lucha más defensivo, centrado en la evasión y los golpes rápidos para debilitar al oponente antes de finalizar cuando aparecía una oportunidad decisiva que le permitía un golpe contundente. El entrenamiento de Bukyutsu fue una experiencia diferente para Izuku. No estaba seguro de si usar armas era ideal para un héroe e incluso se lo comentó a Kamiara Sensei. Escucha, chico, que tengas una espada o un cuchillo no significa que tengas que usar la fuerza letal desde el principio. Piensa un momento, un cuchillo es una buena herramienta para poner a los villanos a la defensiva y hay muchas partes del cuerpo que no matan a nadie de inmediato. Conoce dónde están las arterias principales y los órganos internos y podrás usarlos eficazmente contra un villano sin recurrir a la brutalidad desde el principio. Además, un cuchillo es una herramienta muy útil, como un arma general que te ayuda a escapar de ataduras o a cortar fragmentos del entorno que podrían ser útiles en una situación de supervivencia. Bukijutsu era una categoría amplia para cubrir. Lo primero que hicieron fue centrarse en la biología humana, donde estaban los órganos internos, donde estaban las arterias principales y qué lugares eran susceptibles a traumatismos por objetos contundentes. Incluso explicaron cómo tratar diferentes tipos de heridas, cómo aplicar primeros auxilios básicos e incluso cómo reanimar a alguien con RCP. Esto ayudó a aliviar un poco las preocupaciones de Izuku sobre el uso de armas. Después de eso vino el Shuriken Jutsu al que dedicaron bastante tiempo. A Izuku le enseñaron a manejar un kunai que funcionaba de forma muy similar a una daga, a lanzarlo con precisión e incluso a usarlo en situaciones de supervivencia. También aprendió a lanzar shurikens y sellos de hiperdensidad. Izuku acabó prefiriendo los shurikens a los sellos de hiperdensidad. Los sellos eran un fastidio para llevar y hasta que Izuku adquirió algo de fuerza, también eran más difíciles de lanzar. Claro que Shinya Sensei le había mostrado lo potente que podía ser un golpe fuerte, pero carecían de forma de manipularlos después de lanzarlos. Eran contundentes, pero su trayectoria variaba poco durante el vuelo, siempre en línea recta, difícil de manipular con algo que no fuera alambre ninja. En comparación, los shuriken eran mucho más fáciles de manipular y con su Sharingan, Izuku podía fácilmente encadenar múltiples shurikens para que rebotaran entre sí en el aire y golpearan otros objetivos o incluso actuaran como una bola improvisada con algún alambre ninja. Al tener que elegir entre Kenjutsu y Jutsu, Izuku decidió que aprender el bastón B sería más útil para el trabajo de héroe. No había muchas situaciones en el trabajo de héroe donde fuera útil una espada.
Un bastón era más seguro para derrotar a villanos e Izuku ya estaba considerando las características adicionales que podría incorporar. No sería descabellado tener un tas en los extremos del bastón o incluso un bastón que con un poco de ingenio pudiera convertirse en un par de tonfas. Sin duda había visto objetos de apoyo más disparatados para héroes. Claro que Izuku tenía que aprender las tonfas en casa y en su tiempo libre, ya que no se usaban tradicionalmente en ninjutsu. Para su entrenamiento de genjutsu, Izuku se sorprendió con algunas de las tácticas que aprendió. Le enseñaron a operar interruptores automáticos para cortar la electricidad de un edificio, interrumpiendo así la vista de los villanos. También aprendió a mezclar drogas y venenos insípidos que dejaban inconscientes a las personas, a usar explosiones para afectar la audición, a usar trampas de pegamento y slimes para alterar el tacto, e incluso a usar el olfato como arma, fragancias que lo hacían parecer accesible o aromas que podían ocultar su olor a quienes lo seguían. La última parte del entrenamiento de genjutsu consistía en manipular las emociones de las personas. Izuku tuvo que aprender a analizar la personalidad de las personas para explotar sus emociones. Las personas enojadas o con problemas internos y dudas sobre sí mismas no son equilibradas. Mi gorilla, mantén el equilibrio y distorsiona el que intentan mantener. Incluso si tienes que decir algo odioso para provocar o cruel para desanimar. Una vez que el enemigo pierde el equilibrio, deja que sus emociones controlen sus acciones. Ya no te enfrentarás a un oponente en su sano juicio. No será una lucha entre bestias y hombres, había dicho Shinji-sensei después de un entrenamiento donde Izuku se rindió a sus frustraciones. Lo último que le enseñaron a Izuku fue infiltración y espionaje. Habrá momentos en que los villanos se organizarán o cubrirán sus huellas con gran habilidad. En esos casos podrías verte obligado a infiltrarte, chico. El solo hecho de estar cerca de ellos podría darte buena información, pero la verdadera mina de oro estará en sus dispositivos. Muchos de ellos están protegidos con contraseña, pero con una mente tan inteligente como la tuya, aprender a AR no debería ser un problema. Por supuesto, también debes asegurarte de ocultar tu identidad. Shin ya te lo enseñará todo. Soy demasiado viejo para maquillarme. Había dicho cambiar a Sensei al llegar a esta parte del entrenamiento. Si bien el entrenamiento de Izuku fue riguroso, su vida giraba en torno a mucho más que simplemente hacerse más fuerte. Había escuela después de todo. Izuku era uña y carne. Aunque ambos se tomaban los estudios en serio, Izuku más que Kirishima también sabían divertirse. Los dos chicos eran muy queridos por el personal de la escuela primaria Daisy. E Izuku se sorprendió al ser uno de los chicos populares. Se sonrojó enormemente al recibir algunos chocolates de San Valentín. La mayoría eran obligatorios, por supuesto, pero uno había sido dejado en su escritorio por un admirador secreto y además estaba bien hecho. Esto había hecho que los rumores se volvieran locos durante algunas semanas, especialmente porque nadie podía decir quién le había dado el chocolate a Izuku. Aunque Izuku era bastante joven, aún conocía el significado de ese chocolate. Alguien, probablemente una chica, lo apreciaba, le gustaba. Fue bastante sorprendente. Y aunque había preguntado por ahí, nunca supo quién había puesto el corazón de chocolate en su escritorio. Kirishima, por su parte, simplemente sonrió y exclamó, amigo, ¿quién te dejó este chocolate? Super varonil. En ese momento, Izuku podría haber jurado que escuchó un sonido de F desde el pasillo, pero cuando miró no había visto a nadie parado o caminando. Cuando los corazones de chocolate siguieron apareciendo a lo largo de los años, Izuku supo que provenían de la misma persona, pero no logró averiguar quién se los había regalado. Solo sabía que siempre estaban en su escritorio cuando llegaba a la escuela cada día de San Valentín. Un día, Izuku decidió hacer su propio corazón de chocolate. Era bastante inusual, ya que las chicas solían tomarse la molestia de repartir los corazones. Sin embargo, estaba decidido a agradecer a la persona que había albergado en él sentimientos tan fuertes durante todo el año, sobre todo porque era su último año de primaria. Antes de irse a la escuela el día antes de San Valentín, sacó su corazón y lo dejó en su escritorio. Si el patrón seguía, por la mañana, quien lo había hecho lo vería. Al entregarlo, dejó una notita encima del paquete. A mi admirador secreto, yo también te admiro. Aunque Izuku nunca había conocido a la persona que hizo los corazones, podía reconocer que se había esforzado tanto para hacer esos chocolates sin pedir nada a cambio. Claro que era demasiado joven para interesarse románticamente por alguien, pero le parecía apropiado dejarle una nota así a su admiradora. Por la mañana descubrió que habían recibido su regalo. Con un simple gracias garabateado encima.
Izuku sabía que con su Yakugan podría identificar quién había recibido su corazón de chocolate, pero al final decidió no hacerlo. Esta persona se estaba tomando su tiempo para acercarse a Izuku y eso era algo que respetaba mucho. Además, se mentiría a sí mismo si admitiera que no disfrutaba de la incertidumbre que se creaba cada año que su admirador pasaba desapercibido. Izuku esperaría a que se sintieran lo suficientemente seguros como para acercarse a él. Izuku y Kirishima estaban pasando el rato en una ajetreada tarde de otoño. Kirishima había podido quedarse a dormir el fin de semana. Tenía una expresión preocupada y miraba a Izuku de vez en cuando, obviamente con ganas de hablar de algo con su mejor amigo, pero sin saber cómo sacarlo a colación. Fue solo después de la tercera vez que Izuku lo diezmó en un videojuego que estaban jugando que Izuku finalmente rompió la tensión. «Hey, me estás preocupando. Llevas 3 rondas seguidas contra tu personaje principal y juegas tan bien como si fuera la primera vez que agarraste el mando. Dime, ¿qué pasa?», preguntó Izuku con curiosidad y preocupación reflejadas en su rostro. Kirishima, por su parte, suspiró mientras dejaba el control y se dejaba caer sobre su espalda. «Papá recibió un ascenso», dijo finalmente Kirishima con un tono de voz extraño. «¿En serio, Kirishima? Eso es genial», exclamó Izuku con feliz sorpresa antes de ser interrumpido por las siguientes palabras de Kirishima. «Su empresa ofrece un buen precio por un rascacielos en Shizuoka. Nos mudamos durante las vacaciones de invierno y yo iré a la escuela secundaria privada Mustafa a principios del próximo trimestre», dijo Kirishima con la voz abatida. Eijiro e Izuku eran tan cercanos como hermanos y pensar que no irían juntos a la escuela secundaria destrozaba a Eijiro por dentro. «¿Qué?», preguntó Midoriya con la confusión visible en su rostro mientras le tomaba unos segundos comprender las frases que cambiarían su vida. «Sí, lo mismo dijo con una risita sin humor». Los chicos permanecieron en silencio. Kirishima esperaba la reacción de Izuku, quien reflexionaba. «No es lo ideal, pero quizá podamos vernos los fines de semana. Iré a Chiba a un nuevo dojo en primavera los fines de semana, así que quizás podamos vernos entonces». «No es lo ideal, pero podemos arreglárnoslas. Nuestras madres ya tienen sus números de teléfono y mamá hablaba de regalarme un teléfono de secundaria para que podamos mantenernos en contacto y hablar los fines de semana», y la divagación de Izuku se interrumpió cuando Eijiro se tapó la boca con una mano. Una mirada de disculpas se dibujó en los ojos de Izuku mientras Eijiro lo miraba, estupefacto por la información que Izuku estaba soltando. «Espera, ¿no estás triste?», preguntó Kirishima con una expresión de confusión en el rostro del otro chico. Claro que sí, ya no podré ver a la única persona a la que puedo llamar hermano todos los días. Eres mi mejor amigo y va a ser un rollo no tenerte en mis clases de secundaria, pero aún hay muchas maneras de mantenernos en contacto. Shizuoka está lejos, pero no es imposible. Seguro que mamá me dejará ir cada 2 fines de semana o algo así. Un poco de distancia no romperá nuestra amistad. Lo prometo», declaró Izuku mientras Eijiro retiraba su mano. Kirishima lo miró en silencio durante unos instantes antes de que las lágrimas empezaran a brotar de sus ojos y correr por su rostro. Kirishima se estiró y abrazó a Izuku mientras lloraba en el hombro de su amigo. «Te he dicho lo varonil que eres, Izu», dijo Kirishima mientras se apartaba, secándose las pocas lágrimas que le quedaban en la cara. «Solo 1 o 2 veces hoy. Así supe, además de tu terrible forma de jugar, que algo andaba mal», admitió Izuku con una risa descarada. Kirishima no pudo evitar soltar una carcajada, dándole a Izuku un suave puñetazo en el hombro antes de que ambos volvieran a jugar. Sus preocupaciones pronto quedaron olvidadas al volver a jugar. Los 2 amigos estaban seguros de que nada rompería su amistad. Izuku esquivó una patada de Shinya-sensei. Era su primera lección de ninjutsu desde su conversación con Kirishima y quería darlo todo en un combate. Shinya-sensei le había permitido usar su don y se había lanzado contra Izuku con una ferocidad inesperada, pero su entrenamiento había dado sus frutos. Era obvio que Shinya-sensei no se movía a toda velocidad. Esos ataques solían ser inevitables. Sin embargo, la velocidad a la que se movía desafiaba a Izuku. El sudor corría por su rostro mientras recibía los 2 golpes que Shinya-sensei preparaba, apartándose justo a tiempo cuando rozaron su cabello. Era extraño imaginar que un golpe como ese un año atrás lo hubiera alcanzado. Aprovechando la oportunidad, Izuku se acercó al lado expuesto de Shinya-sensei, asestando una fuerte patada lateral que puso a su maestro en retirada.
Shinya le hizo un gesto de aprobación antes de enviarle un derechazo cruzado, pero la tensión en sus piernas indicaba que una patada estaba a punto de ser enviada, así que tuvo que ser una finta. Mientras Izuku se preparaba para alejarse de la patada esperada nunca llegó y recibió un puñetazo en la cara, probablemente gracias al casco que llevaban puesto, que no le haría moretones. Aún se puede engañar a esos ojos. Izuku, mantente alerta. Ladra Shinya Sensei dándole tiempo a Izuku para recuperarse. Izuku se quedó unos segundos jadeando en el suelo, frustrado por haber sido atrapado por la doble finta. Tenía que fortalecerse, no podía quedarse abajo. Ahora solo estaba él. Sin Kirishima, pronto volveré a estar solo. Tengo que ser fuerte para que nadie me vuelva a llamar inútil. La determinación de seguir luchando, la frustración por su debilidad, la desesperación por no volver a ser considerado inútil y el amor absoluto que sentía por su hermano Kirishima, en todo menos en el nombre, se habían mezclado en un cóctel potente. Uno que Izuku más tarde sería incapaz de explicar. En ese momento, las venas alrededor de su Yakugan se hincharon un poco más, mientras un segundo tomó energía de su Sharingan. Fue un cambio leve que los instructores mayores no notaron de inmediato y Izuku ni siquiera se dio cuenta de que había sucedido algo. En ese momento supo que era más fuerte. Se lanzó contra Shinya Sensei, cuyos movimientos se habían vuelto casi lentos para Izuku. La señal de sus acciones era más obvia y se transmitía a Izuku de tal manera que veía venir los ataques de Shin Sensei con una eternidad de anticipación. Izuku lanzó una patada de carretera para poner a su sensei a la defensiva antes de acercarse para asestar un rápido golpe. Aunque no se movía más rápido de lo habitual, la nueva confianza que adquirió al atacar y la facilidad con la que esquivó sorprendieron a Shinya, dejando una oportunidad para que Izuku la aprovechara. Shinya se agachó para evitar el golpe y dejó escapar un jadeo de sorpresa al sentir un ligero rasguño que le desgarró y entumeció el braquio radial. Ante la exclamación de dolor de su maestro, Izuku retrocedió preocupado, pues por primera vez notó que el sistema de vías de Don en sus manos se había encendido al golpear el brazo de su sensei. Mientras observaba el brazo de su sensei, notó que el sistema de vías de Don no circulaba con la misma libertad que antes. Por su parte, Shinya estaba más sorprendido que dolido por el ataque. Su brazo ya empezaba a dolerle, pero sinceramente había recibido lesiones peores en su trabajo. El dolor de este golpe no era nada en comparación. Tranquilo, mi gorilla, solo tengo algunos moretones. He tenido peores, dijo Shinya, intentando que su alumno, que parecía al borde de las lágrimas, se relajara. Pero, señor, su sistema de vía Kirk, creo que lo lastimé, exclamó Izuku a punto de llorar. Shinya no pudo evitar mirar a los ojos de su estudiante, confundido por lo que quería decir con eso. ¿Qué Kirk? No. Lo que Shinya estaba a punto de decir fue captado a notar el cambio en la mirada de su estudiante. Era sutil, pero estaba ahí. Las venas de su Yakugan se habían hinchado mucho más que antes y el Sharingan tenía otro tomoe. Migori, sí, sensei, felicidades. Has experimentado un despertar de peculiaridad. Capítulo 5. Los despertares de un don eran poco frecuentes. Solían ser el potencial oculto de un lava en momentos de estrés extremo y peligro mortal. Por lo tanto, un simple entrenamiento en el dojo no debería haber despertado un don. No tenía sentido. La vida de Izuku no había corrido peligro en su entrenamiento con Shinya Sensei. Aunque se sentía un poco estresado por la mudanza de su amigo y había estado muy emocionado durante el entrenamiento, no era comparable al estrés extremo que experimentaban las pocas personas que experimentaban un despertar de don. La visita a un terapeuta especializado en donde después de la práctica confirmó sus ideas simplemente no era comparable. Si la gente despertara su don cada vez que se emocionaba, ocurriría constantemente. Por lo tanto, el terapeuta llegó a una conclusión. Basándose en lo que Izuku le había contado sobre todo lo que condujo al despertar de su don. El don de Izuku debía experimentar pequeños despertares con el tiempo o quizás al sentir una emoción fuerte similar a la que Izuku había sentido durante ese entrenamiento. En cualquier caso, el terapeuta había concluido que otro despertar del don, aunque improbable, era posible en el futuro, y que su consultorio siempre estaba disponible para ayudar a entrenar las nuevas habilidades que estos despertares podían generar. Hasta donde Izuku podía ver, la percepción y el análisis de su Sharingan habían mejorado muchísimo. Al probar su don contra Shinya Sensei, pudo ver cómo su músculo comenzaba a flexionarse y luego a contraerse, usando la contracción para determinar el ángulo de ataque, todo antes de que la extremidad se moviera en tiempo real.
Incluso las fintas que había intentado esquivar antes eran menos obvias. Cosas tan simples como los movimientos oculares se tenían en cuenta al hacer predicciones. Posturas avanzadas que le había costado imitar de repente también eran fácilmente copiadas por Sudon. El ojo ahora tenía dos tomones orbitando la pupila, que era el único cambio físico que Izuku había notado desde que despertó Sudon. A diferencia de su Sharingan, su Byakugan no había cambiado mucho. Con los años, Izuku había aumentado su alcance de visión a medio kilómetro, pero el despertar de Sudon no parecía haber aumentado su alcance más que antes. En cambio, Izuku había notado cambios en su sistema de vías de Don. Parecía haber avanzado por sí solo. Si bien antes el sistema viajaba por su cuerpo de forma natural, parecía haber puntos a lo largo del sistema que eran más fáciles de ver no solo para él, sino también para los demás. Como Izuku no pudo encontrar ninguna lectura sustancial en internet, decidió llamarlos Tenketsu. Curiosamente, parte de la energía de Sudon podía expulsarse a través de estos Tenketsu. Esto provocaba una ligera sensación de ardor y le cansaba más la vista cuanto más aguantaba la expulsión de energía de Don. Pero la energía de Don que Izuku podía expulsar parecía tener varias propiedades extrañas. Con la ayuda del terapeuta, descubrieron que la energía de Sudon se intensificaba con fuerza contra la energía de Sudon no nativo, atacando la fuente con saña. Como un glóbulo blanco, parecía reconocer qué energía de Sudon era la de Izuku y cuál no. Probablemente fue lo que bloqueó temporalmente el don de Shinja-sensei durante su entrenamiento. Ahora que Izuku lo pensaba, también significaba que Izuku debía ser cauteloso al usarla en combate. Probar golpes con palmas y patadas impregnadas de energía de Sudon había resultado en que un muñeco de entrenamiento perdiera la cabeza y casi había enviado a un entrenador al hospital cuando Izuku atravesó su armadura escamosa y les rompió las entrañas y el sistema de vías de Sudon. Contra las personas, Sudon tenía implicaciones letales, pero el terapeuta de Sub parecía complacido de que Izuku ya estuviera involucrado en algún tipo de actividad física. Había insistido en que Izuku no participara en ningún entrenamiento con donaciones hasta que dominara la prevención de los brotes de energía de las mismas. Además, tenía el potencial de actuar como una leve mejora de la fuerza corporal, ya que si bien Izuku se había esforzado mucho antes, lo último que quería era arrancarle la cabeza a alguien en una pelea real. Así, Izuku pasó el invierno entrenando su control y meditación. Se concentraba en meditar antes de practicar boxeo de sombra con su don activado, concentrándose en internalizar la energía del don que parecía desesperada por salir de su cuerpo. Fue difícil, ya que Izuku tuvo que luchar consigo mismo para no desanimarse cuando, en lugar de eso, daba un paso al frente para patear y saltar 1 metro hacia adelante. Fue solo gracias a las enseñanzas de Cambiara Sensei y Shinja Sensei, junto con el apoyo de Kirishima, que Izuku pudo continuar tan bien como lo hizo. Cuando Izuku no estaba en el dojo ni en casa, se aseguraba de visitar a Kirishima. Los dos amigos percibían la anticipación de la mudanza, las llamadas a los bancos que hacían los padres de Eijiro, las cajas que se traían para preparar la mudanza en primavera e incluso la venta de objetos que ya no necesitaban en el nuevo hogar. Las dos familias decidieron celebrar la Navidad juntas y durante esa celebración, Izuku finalmente recibió el teléfono prometido por su madre. Ya venía con su mamá en los contactos, pero aproximadamente 2 segundos después de encenderlo, Izuku obtuvo el número de Eijiro. El año nuevo trajo consigo algunos cambios para Izuku. Sus senseis en el dojo le habían regalado un equipo de graduación, considerándolo merecedor del título de ninja. Fue un evento con la menor fanfarria posible, ya que le proporcionaron un chal para ocultarse el rostro, algunas bombas de humo, un juego de kunai y shurikens afilados, alambre ninja y un kit de disfraz con maquillaje y peluca incluidos que Kirishima había calificado de bronil por tener el valor de saber usar. Finalmente, una computadora portátil, entre otras cosas, para que Izuku pudiera seguir practicando su programación, lo que le ayudaría con sus habilidades de hacker. Izuku se mostró sumamente agradecido por el regalo y prometió darle buen uso a los artículos cuando se convirtiera en héroe. Ya tenía planes para implementar la mayoría de los materiales en un kit para un posible futuro disfraz de héroe. Cuando llegó el día de los romances juveniles, Izuku dejó su corazón de chocolate en su escritorio como el año anterior, pero se sorprendió y desanimó al llegar al día siguiente y encontrarlo aún allí sin ningún otro corazón a la vista. Fue un poco desalentador, pero quizás la persona que les había dejado esos maravillosos chocolates ya se había graduado. Guardó el corazón de chocolate en el que había trabajado y se concentró en sus clases del día.
Al terminar las clases se separó de Kirishima, aprovechando el buen tiempo y caminando a casa. Mientras Izuku emprendía su viaje de regreso a casa, otra chica se animaba. Había observado desde atrás durante los últimos años, protegida por el anonimato que conllevaba estar en otra clase. Nunca pensó que tendría la confianza para confesar sus sentimientos. Y siempre optaba por escribir una nota corta para acompañar el corazón de chocolate que su padre se había esforzado por ayudarla a hacer. No era nada sofisticado y ni ella ni su padre creían ser los mejores chocolateros del lugar, pero de alguna manera lo habían logrado. Bueno, la verdad es que los primeros intentos habían sido bastante desastrosos y ella lo ahuyentó cuando empezó a sospechar que había sido sabotaje para que se quedara con todos los corazones que habían estropeado, como si su padre alguna vez hubiera necesitado un corazón de chocolate para expresarle su amor. La verdad es que ninguno de los dos esperaba que se enamorara de ella desde la infancia, pero había algo en Midoriya Izuku que destacaba. Era amigable y amable con todos, humilde sobre lo genial que era su don, y lo había visto enseñando movimientos de karate a su amigo Eijiro después de la escuela un par de veces, lo cual, en su opinión era genial. Había una corriente de comprensión y amabilidad en el chico que la había atraído. Un flechazo había explicado su padre con aspecto solemne, como si estuviera perdiendo a alguien preciado. Para él antes de que su mirada se volviera cariñosa. Nuestra pequeña ya tiene su primer amor, Suzume, había dicho, mirando hacia el santuario donde había una foto de su madre, quien había desaparecido poco después de nacer. Nadie sabía qué le había pasado y el caso hacía tiempo que estaba cerrado. Papá mantenía la esperanza. A veces se detenía y la miraba como si viera un fantasma, algo que ella había hecho evocando recuerdos agridulces. Con el paso de los años, se había sentido satisfecha, admirando cómo Izuku hacía reír y sonreír a todos, esquivando cualquier intento suyo de descubrir quién dejaba los chocolates. Estaba segura de que él sabía que ninguna de las chicas de su clase los había dejado. Muchas chicas de su edad se sonrojarían y chillarían por un chico que les gustara, pero jugar al póker con papá significaba que había aprendido a mantener una cara seria e hizo todo lo posible por ignorar todos los rumores. La única vez que se le había escapado algo fue cuando fue a entregar su chocolate temprano por la mañana, solo para descubrir que había uno esperándola. Lo escondió rápidamente en su mochila y estuvo un poco más nerviosa el resto del día, pensando que él había descubierto algo. Los rumores en la escuela decían que Midoriya podía verlo todo con su peculiaridad ocular y le preocupaba que lo usara para descubrir que tenía el corazón. Sin embargo, nunca la confrontó. Al leer en voz alta la nota que él le había dejado, una determinación la invadió. Para el próximo día de San Valentín, le entregaría su corazón en persona. Había perdido la confianza para acercarse a él por la mañana al ver su expresión abatida al pasar junto a su escritorio. Si bien recibía muchos chocolates de cortesía de los estudiantes de su clase, tal vez extrañaba no recibir los suyos. Así que esta era su última oportunidad. Pronto terminaría el año escolar. Volvería a ver a Midoriya después de este último semestre. Apenas podía distinguirlo, alejándose de la escuela. Tenía suerte de que no se hubiera desviado de su camino a casa o seguramente ya lo habría perdido de vista. Empezó a pedalear despacio al principio, luego aceleró. Él necesitaba saberlo. Ella necesitaba decírselo. Sus pies eran como un borrón mientras se movía por las calles de Ichinomiya. Su cabello naranja le caía en una larga coleta. No era nada elegante. Al no haber tenido una figura materna durante su infancia, había optado por un peinado sencillo, uno que fuera fácil de peinar por la mañana y práctico para el día a día. Mientras el viento le echaba el pelo hacia atrás, no pudo evitar sentir una oleada de euforía y se acercó a Midoriya. Soltó una carcajada que Midoriya pareció oír, mientras se tensaba y apartaba la mirada del teléfono. Midoriya-san gritó, advirtiendo al darse cuenta de que iba rápido. Frenó e inmediatamente inclinó la moto hacia la izquierda para derrapar mientras se deslizaba. Con las ruedas hacia adelante, su pierna la mantuvo en equilibrio y no se cayó. Midoriya saltó justo a tiempo cuando ella pasó derrapando con una gran sonrisa en el rostro mientras jadeaba mirándolo con determinación. Izuku no esperaba que una chica lo llamara de camino a casa. El Hiro solían ser los últimos en quedar en la escuela y la escuela ya estaba bastante lejos. Miró hacia atrás un momento con los ojos muy abiertos al ver a una chica de su edad intentando desesperadamente detener su bicicleta. Años de entrenamiento ninja le permitieron reaccionar con la suficiente rapidez y alejarse mientras ella realizaba un impecable deslizamiento de Akira por el espacio donde él había estado parado. Su rostro estaba sonrojado mientras se
estabilizaba tras el esfuerzo de pedalear para alcanzarlo. Su cabello naranja, recogido en una coleta alta a su lado izquierdo, parecía alborotado y salvaje de una forma agradable. Le recordaba lo salvaje que podía llegar a ser el cabello de Izuku a veces. Sus ojos verde azulado lo miraban con determinación. Aunque vestía el uniforme de la escuela primaria Daisy, Izuku no la reconoció de inmediato. Solo recordaba vagamente a algunas chicas, hablando con una organita en los pasillos antes de clase en algunas ocasiones. Sin embargo, el nombre de la organita no se había mencionado en clase y menos delante de Izuku. Si bien era ciertamente amigable con las chicas de su clase, nunca pasaba el tiempo con ellas participando en los chismes escolares, prefiriendo las animadas conversaciones sobre héroes con Kirishima y los otros chicos. Sin embargo, la chica parecía saber quién era, así que Izuku mordió la lengua mientras ella recuperaba el aliento. Midori-san quería preguntarte si podríamos ser amigos, dijo con voz nerviosa antes de endurecer su expresión. Midoriya, por supuesto, quedó muy sorprendido. Al responder de inmediato, la cara de la chica se sonrojó un poco. Perdón, fui demasiado atrevida. Es solo eso. Bueno, me fijé en ti cuando empezaste a asistir a Daisy. Todos dicen que eres amable y que quieres ser una heroína. E incluso te vi enseñándole a tu amiga Kirishima algunos movimientos de karate después de clase. Una de las chicas escuchó lo que le dijiste a Kirishima sobre cómo la gente pensaba que no tenías ningún don de pequeña y cómo tenías acosadores en tu antigua escuela. Por eso me sorprendió lo amable y humilde que eras con todos. A pesar de lo mucho que te habían hecho daño antes, no te desanimaba. Mantuviste una actitud positiva y siempre fuiste amable con todos a tu alrededor. Luego, bueno, no sé si lo recuerdas, pero en tercer grado impediste que esas chicas mayores se metieran con Mimiko-chan. Todas las chicas sabíamos lo que pasaba, pero no hicimos nada. Teníamos miedo de que se volvieran contra nosotras y solo podíamos quedarnos de brazos cruzados. Entonces lo descubriste e involucraste a los profesores. Los obligaron a parar y enviaron a esos acosadores lejos. Fue entonces cuando empezaste a gustarme. Te dejaba esos chocolates en tu escritorio cada San Valentín sin esperar nada a cambio. Me sentía bastante inútil por todo el asunto del acoso con Mimiko-chan. Ella necesitaba ayuda, pero me quedé callado para evitar que alguien me hiciera daño. Sabía que no merecía ser tu amiga, pero aún así quería que supieras lo especial que eras para mí, dijo con una sonrisa cariñosa. El rostro de Izuku también empezaba a sonrojarse. Nunca una chica le había hablado así. Claro que había oído chismes sobre lo guapo que era alguna vez y su madre lo había llamado guapo más de una vez, pero eso sin duda no contaba, sobre todo comparado con el apasionado discurso que estaba dando ahora. Entonces, hace un año fui a dejar mi chocolate en tu escritorio como lo había hecho antes y encontré uno esperándome. ¿Crees en mí? A pesar de no haber sabido quién era, continuó metiendo la mano en su bolso y sacando un gran corazón de chocolate antes de hacer una reverencia y entregarle el regalo a Izuku. Entonces, me prometí a mí mismo que te lo daría en persona, así que por favor, mi gorilla-san, déjame ser tu amigo. Con manos temblorosas, mi gorilla aceptó el dulce bien hecho. Su mirada se dirigió del diseño a la chica como para confirmar sus hallazgos. Sí. El corazón coincidía con los demás con la única salvedad de que la nota en el paquete era diferente de tu admirador no tan secreto. Itsuka Kendo se quedó mirando el corazón por otro momento antes de meter la mano en su mochila y sacar su propio dulce, haciendo una reverencia y presentándole su regalo. Kendo tomó su regalo, sorprendido de ver que le había comprado otro corazón de chocolate este año antes de leer la nota en el paquete para mi admirador secreto. Seamos amigos. Izuku Midoriya, Izuku y Kendo terminaron intercambiando números y caminando juntos. Ese día decidieron pasar su primer día como amigos en un café local. Fue una actividad bastante parecida a una cita. Al menos eso pensó Izuku. Al principio. Las cosas fueron incómodas. Izuku no estaba muy seguro de qué hablar con Kendo. Al principio hablaron de sus peculiaridades e Izuku expresó lo impresionado que estaba con las de ella, aunque Yuka expresó que no le parecían muy útiles. Ni hablar. Si logras que tus manos sean tan grandes como dices, serás un profesional increíble. Tus técnicas de agarre contra villanos te harían letal y donaciones de transformación como las tuyas significan que tus manos probablemente sean mucho más resistentes que el resto de tu cuerpo. Eso significa que tus golpes serán súper fuertes. Muchos villanos no esperarán la fuerza que les darás. Además, incluso puedes usarlas como defensa para mantener el resto de tu cuerpo a salvo.
Mover escombros con ellas también, murmuró Izuku provocando que Ituka se quedara boquiabierta por un momento para luego dedicarle una sonrisa cariñosa. Acababa de descomponer su don en segundos, analizando uno que ella creía que solo tenía aplicaciones simples y descomponiéndolo para una facilidad feroz. Dio un sorbo a su café solo y escuchó a Izuku divagando, sin interrumpirlo, pero encontrando su entusiasmo bastante adorable. Cuando finalmente respiró, aparentemente dándose cuenta de que había vomitado bastante palabras hacia Izuku, Yuka habló. Eres increíble, Midoriya-kun. Siempre pensé que mi don no era nada del otro mundo, pero por cómo lo dices en serio. Puedo ser un gran héroe también. Claro que puedes, Kendo-chan, dijo Izuku ruborizado por su anterior revelación y considerando que los honoríficos se habían vuelto mucho más laxos. Creo que cualquiera puede si se esfuerza. Migo llegó tarde y muchos compañeros de mi antigua escuela no me creyeron cuando dije que era un desarrollo tardío, pero incluso si hubiera nacido sin él, habría querido ser un héroe. Me enteré de eso. En la escuela dicen que tienes una peculiaridad ocular genial, pero que no te apareció hasta segundo de primaria, ¿verdad? Preguntó Itsuka, curiosa por cómo funcionaba la peculiaridad de Izuku. Ah, sí, lo llamo Dojutsu. Mi ojo izquierdo se llama Sharingan. Mejora mi percepción. Tiene propiedades predictivas y me permite memorizar todo lo que ve como si tuviera memoria eidética. Mi Akugan me permite ver hasta medio kilómetro de distancia en todas direcciones. Puede ver a través de los objetos e incluso ver cómo fluye un don por el cuerpo de una persona. También puedo expulsar la energía del don de mi propio cuerpo como una mejora física adicional en una pelea, lo que me permite moverme un poco más rápido y golpear con más fuerza. Y si canalizo la energía del don en mis manos correctamente, también puedo contrarrestar temporalmente el don de alguien más. Aunque debo tener cuidado porque esos golpes causan mucho daño interno si no tengo cuidado. Dijo Izuku ansioso por hablar de su don con alguien más. Yuka pareció escuchar con atención, aunque hubo una evidente confusión al mencionar los sistemas de vías de don y la energía del don. Eso generó más preguntas e Izuku explicó con más detalle sus ideas sobre la energía y los sistemas de vías de los dones. Le sorprendió la facilidad con la que Kendo siguió el hilo de la conversación, incluso introduciendo nuevas ideas al respecto. A Izuku le sorprendió lo mucho que disfrutó de la conversación. Finalmente, sus conversaciones giraron en torno a lo que habían planeado para el resto del año. Izuku se sintió un poco aliviado al saber que ella iría a la secundaria Ichinomiya. Si bien muchos de sus compañeros de Daishi también iban a la secundaria Ichinomiya, él no tenía ni idea de cómo avanzar en su relación con una chica y supo que solo se complicaría si las escuelas lo separaban. Su relación con Ituka era bastante nueva. Ella solo había expresado su deseo de amistad, pero los corazones hechos a medida y su mensaje anterior de ser su admirador secreto sugerían que le gustaba mucho más que amigos. Está parada en la cafetería una cita improvisada. Entonces no iba a preguntarle a su madre al respecto. Tal vez Eijiro lo supiera o tal vez cambiara Sensei. Después de discutir sus peculiaridades, pasaron a otra discusión. Kendo-chan, ¿qué tipo de héroes te gustan? Preguntó curioso por ver de dónde sacaba ella algunas de sus inspiraciones para ser un héroe. Bueno, mi favorita es Ryuko. Es una heroína increíble, súper fuerte y bastante ruda. Y luego está Mirko. Por supuesto, es nueva en la escena, pero ha estado ascendiendo rapidísimo y usa un don que no mucha gente pensaría que sería útil y lo lleva al extremo. También es increíble. Tiene una sensación de tranquilidad en todo lo que hace, ¿sabes? No es arrogancia, sino una confianza que muchos otros héroes intentan imitar sobrecompensando en otras áreas, dijo Itsuka con ganas de hablar de sus héroes favoritos. Izuku podía respetar sus decisiones. Aunque Mirko aún no estaba entre las 10 mejores profesionales, al ritmo que ascendía, no le sorprendería que lo lograra pronto. El don de Ryukyu también era súper fuerte y era muy querido por muchas heroínas. Sí, esos héroes son unas elecciones geniales. Solía ser un poco fan de Olmigo, pero he desarrollado un cierto aprecio por Yoro, Musa y Egesot. Supongo que la culpa es de M-sensei. Es un gran fan. Admitió Izuku. Su Byakugan se había desviado sin querer a las colecciones de héroes que su sensei tenía de ambos. Su colección de Yoro y Musa era impresionante, pero nada en comparación con su colección de Egesot. Cada pieza firmada personalmente por él parecía que también tenía todos los recuerdos que habían salido de Egesot, ya que había oído hablar de algunos que solo eran rumores en su colección.
¿Tu sensei también practicas artes marciales? Le preguntó Itsuka. Sí, claro que sí. Mi sensei es Kamarasin, mi instructor de ninjutsu. Mi Sharin me permite aprender muchas artes marciales. Fácilmente, pero es en la práctica en lo que me ha ayudado. También me ha enseñado mucho sobre la historia y la metodología ninja que espero poner en práctica cuando me convierta en un héroe, admitió Izuku notando que Ituka se había animado un poco al hablar de artes marciales. ¡Qué genial! Sabía que teníamos un dojo de ninjutsu por aquí, pero no tenía ni idea de que sería de gran ayuda para la preparación de héroes. Hasta ahora solo he ido a un dojo de karate y boxeo, pero pronto iré a la ciudad de Chiba a Sugiara Mixed Martial Arts. Es un lugar genial para aprender a aplicar lo aprendido y ganar experiencia, explicó Itsuka, lo que provocó que Izuku le dedicara una sonrisa radiante. Sugiara ese también era el que planeaba ir. Me gradué hace poco del dojo de Kamiara Sensei y es el que he estado considerando desde hace tiempo, admitió Izuku, lo que provocó que le dedicara una amplia sonrisa. Parecía que Izuku vería mucho más a Yuka en los próximos años y estaba muy feliz por ello. Al llegar finales de marzo, llegó el día de la mudanza de Kirishima. Todo estaba empacado en el camión de mudanzas y listo para partir. Los Midori ya pasaron a despedir a los Kirishima. Ambos chicos se dieron un fuerte abrazo y se despidieron entre lágrimas. Prometieron seguir en contacto, más fácil que nunca ahora que ambos tenían teléfono. Y Kirishima prometió que intentaría convencer a sus padres para que le permitieran tomar el tren a Chiba al menos una vez al mes cuando pudiera. Una vez que se despidieron y los Kirishima se marcharon, Inko le dio un fuerte abrazo a su hijo. Oh, cariño. Sé que debes sentirte destrozado por la partida de Kirishima-kun, pero seguirán siendo hermanos. Y ya he arreglado que Kirishima venga a pasar una semana con nosotros durante el verano, prometió Inko mientras le daba a su hijo un fuerte abrazo. Mi gorilla se secó las lágrimas. Aunque estaba triste por la marcha de los Kirishima, no podía evitar sentir que también había muchas razones para alegrarse. El vínculo entre él y Hiro era más fuerte que nunca y su amistad perduraría. Izuku estaba seguro de ello. También había hecho una nueva amiga, o al menos era una chica que le gustaba a Izuku y que en cierto modo a él también le gustaba. Salían juntos. Eso aún estaba en el aire. Así que aunque su mejor amigo se había ido, no pudo evitar sentirse emocionado por lo que el futuro les deparaba. Capítulo 6. Eijiro no pudo evitar sentirse muy aislado al comenzar sus estudios en Mustafat. Mantuvo el contacto con Izuburro, pero había muchas caras desconocidas a su alrededor. Aquí la gente no lo conocía como en Daisy. Además, todos competían muchísimo por la genialidad de sus peculiaridades. Los profesores prestaban menos atención a los alumnos, dejándolos actuar con libertad y sin restricciones. Claro que seguía habiendo organización, pero solo se prestaba mínima atención a asuntos muy serios relacionados con el uso de peculiaridades. En secundaria, la popularidad era la clave y Kirishima era demasiado simple para destacar y hacerse un nombre. Mirara donde mirara, la gente lo miraba con ojos vidriosos. La confianza que había tenido en Da empezó a desaparecer rápidamente al darse cuenta de que entre sus nuevos compañeros no era nadie. Todos pasaban el rato con las personas con las que habían estado en la primaria. Y Kirishima, al ser uno de los pocos que se había transferido a principios de año desde un distrito más lejano, se destacaba bastante. Había hecho todo lo posible por ser amable, pero la secundaria era un mundo despiadado que no esperaba. Así, la personalidad tranquila y segura que había desarrollado con la ayuda de Izuku empezó a erosionarse, convirtiéndose en una más mansa y silenciosa. Se paseaba por la escuela con los hombros caídos y, por lo que todos podían ver, Kirishima era un solitario. Cuando eres el chico extraño, el mundo puede ser cruel. Sus compañeros empezaron a llamarlo simple, ordinario y raro. Era el don nadie sin amigos con el que nadie quería juntarse y la gente pronto aprendió a alejarse de él por eso. Eijiro comenzó a contar los minutos del día hasta que terminara la escuela, desesperado por irse y correr a casa. Fuera de la escuela, mantenía una máscara de confianza habitual. Era sorprendentemente fácil. Sus padres estaban mucho más ocupados. Ahora el nuevo trabajo de papá traía consigo nuevas responsabilidades y a menudo llegaba tarde a casa, cansado y con ganas de dormir y repetir. Su madre había decidido ir mucho más al gimnasio al notar que su figura empezaba a empeorar con la edad. En el proceso había hecho nuevos amigos que la mantenían ocupada y fuera de casa. Si sus padres notaban algo extraño en la máscara que usaba, nunca lo mencionaron.
El único momento en el que Kirishima se encontraba feliz era cuando estaba a punto de tomar el tren a la ciudad de Chiba para encontrarse con Izuku después de su práctica en el dojo. Al principio solo él conoció a Izuku. Los dos pasaban el rato, iban a los recreativos y hablaban de todo. Izuku le hizo algunas preguntas inquisitivas sobre su nueva escuela y Kirishima solo admitió que le costó acostumbrarse, sobre todo al ser un distrito nuevo, antes de desviar la pregunta y preguntarle sobre la nueva relación de Izuku. Porque sí, su hermano tenía novia, era bastante ruda, así que Ichiro lo aprobaba. Al parecer podía seguirle el ritmo a Izuku en una pelea cuerpo a cuerpo si no había peculiaridades. Claro, los dos le dieron muchas vueltas.